Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más poderosas y perdurables de todos los tiempos. El mito de Prometeo. Es una pasada de relato, ¿eh? Va sobre rebelión, sobre sacrificio y sobre esas consecuencias que nadie ve venir cuando el progreso se acelera. Es una historia que ya veréis sigue hablándonos directamente a día de hoy. Y es que, la historia de Prometeo no es solo un cuento antiguo de dioses y monstruos, para nada. Nos obliga a plantearnos una pregunta clave sobre nuestra propia naturaleza. ¿Lo que nos define es esa ambición por llegar a las estrellas, o quizás son las cadenas que esa misma ambición puede acabar creando? Para entender esta rebelión, lo primero es entender al rebelde. Y Prometeo no era un dios olímpico cualquiera. Él era un titán, una fuerza de la naturaleza, por así decirlo. Pero tenía una debilidad muy particular: la humanidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Prometeo, que era primo de Zeus y que luchó a su lado para controlar el universo, va y elige ponerse del lado de los mortales, una creación frágil que Zeus, la verdad, despreciaba bastante. De hecho, algunas versiones del mito dicen que fue él mismo quien nos creó, lo que haría que su protección fuese algo mucho más personal, casi como un padre. Y su nombre lo dice todo. Prometeo significa previsión, esa capacidad de ver el futuro, de pensar antes de actuar. Todo lo contrario que su hermano Epimeteo, que significa el que piensa después, el de las lamentaciones a toro pasado. Prometeo sabía perfectamente lo que hacía y las consecuencias que iba a tener. Sus actos no fueron un impulso fueron totalmente deliberados. Y esta era la razón de su desafío. La humanidad, ya sea su creación o su protegida, vivía una existencia horrible. Sin fuego no había calor, ni luz, ni herramientas, no había civilización. La gente vivía como animales asustados, escondidos. Y esa era una visión que Prometeo, sencillamente, no podía soportar. Así que, claro, Prometeo decidió actuar. Y no lo hizo una vez, sino dos. Dos desafíos directos a la autoridad del mismísimo rey de los dioses. Y su astucia es que era brillante. Primero, con el truco del sacrificio, se aseguró de que los humanos se quedaran con la mejor parte, con la carne. Cuando Zeus, enfurecido, les quitó el fuego como castigo, Prometeo fue un paso más allá. Se coló en el Olimpo, robó unas brazas de la forja divina y las escondió, de forma súper ingeniosa, en el tallo hueco de una cañareja. Y con ese simple acto nos entregó el poder de forjar nuestro propio destino. Como era de esperar, la ira de Zeus fue terrible. Un desafío así, tan directo, no podía quedar sin respuesta. Y su venganza fue tan calculada como el crimen de Prometeo. Un golpe doble, uno para la humanidad y otro, muchísimo más cruel, para su benefactor. La furia de Zeus fue perfectamente simétrica. Para la humanidad, un regalo envenenado, una belleza que traería la ruina. Para Prometeo, un dolor físico, eterno e insoportable. Los dos castigos estaban diseñados para aniquilar todo el bien que él había hecho. La historia de Pandora es fascinante. Fue la primera mujer, creada por los dioses como una trampa perfecta. Se la dieron a Epimeteo, el hermano que piensa tarde, el cual, a pesar de las advertencias de Prometeo, la aceptó. Su curiosidad desató todos los males sobre el mundo y sola la esperanza quedó encerrada. Un detalle bastante cruel, ¿no? ¿Es la esperanza un consuelo o es la tortura final lo que nos hace aguantar lo que es inaguantable? Y mientras la humanidad sufría todos esos males, el castigo de Prometeo era visceral, solitario. Encadenado en el Cáucaso, un águila, descendiente de monstruos, le devoraba el hígado cada día. Y como él era inmortal, el órgano se regeneraba cada noche, creando un ciclo de agonía sin fin. Un castigo diseñado no para matar, sino para torturar eternamente. Pero bueno, ninguna cadena dura para siempre, y la historia de Prometeo no termina con su sufrimiento, ni mucho menos. Con el tiempo, su figura se transformó. Pasó de ser un criminal castigado a un símbolo potentísimo que ha viajado a través de los siglos. Su liberación llegó de la mano del mayor héroe de Grecia, Heracles. Y uno se pregunta, ¿por qué lo permitió Zeus? Pues porque la gloria de su hijo, de Heracles, era también su propia gloria. Así, el ciclo de venganza se cerró y Prometeo quedó libre, aunque, simbólicamente, siguió atado para siempre a la roca a través de un anillo forjado con sus propias cadenas. Y aquí es donde el mito explota en complejidad, porque para algunos, Prometeo es el héroe civilizador, el que nos dio las herramientas para avanzar. Para los románticos, fue el rebelde supremo, luchando contra la tiranía por un ideal. Pero también hay una visión más oscura, la de un personaje que, al darnos el fuego del conocimiento, nos robó la inocencia y nos abrió la puerta a crear nuestros propios desastres. Y no hay mejor ejemplo que ilustre esta dualidad que el subtítulo de la novela de Mary Shelley. Víctor Frankenstein es un Prometeo moderno. Es un creador que, por la ambición de poseer el fuego divino de la vida, desata un sufrimiento terrible sobre sí mismo y sobre el mundo. Esto demuestra cómo el mito sigue siendo la lente que usamos para explorar los límites de la ciencia y la moral.
Al final, el mito de Prometeo no nos da una respuesta fácil. Nos deja con una pregunta que resuena con más fuerza que nunca en nuestra era de avances tecnológicos que van a toda velocidad. ¿El conocimiento es poder? Sí, pero ¿es un poder que nos libera o uno que si no se maneja con previsión nos encadena a consecuencias que no podemos controlar? El fuego sigue ardiendo y la elección, ahora, es nuestra.